Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Porque solo tú tienes palabra de vida, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Y solo tú puedes cambiar, restaurar, limpiar, renovar en esta mañana, Señor. Cristo, yo te amo, Señor. De Dios. Estamos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del verso 5 al 9. Cuando lo tengan pueden decir un amén. 1 Corintios capítulo 3, comenzando en el verso 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio ¿de quién? De Dios. Oremos. Padre, una vez más,
Aquí estamos, tu pueblo, tus hijos y aquellos que nos acompañan, Padre, que aún no han tomado ese paso de fe. Señor, yo te pido que en esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tu Espíritu hoy quiere decir a tu iglesia, Padre. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, amén. Pueden tomar asientos. ¿Colaboradores del pastor? De Dios. No, somos colaboradores de Dios, hermanos. No somos colaboradores ni de pastor, ni de una denominación. Somos colaboradores de Cristo. Y amados hermanos, para mí, como pastor de la iglesia 412, es un privilegio compartir la palabra de Dios, pero a la vez es como Pablo decía, lo hago con temor, lo hago con reverencia, lo hago me tiemblan cada vez que voy a pararme aquí, me tiemblan las piernas, hermanos, y sé que delante de Dios es una gran responsabilidad, porque no solamente estoy exponiendo la palabra de Dios, sino que por cada palabra que yo diga desde el púlpito, Dios va a probar mi fe. Amén. Quiero decirles, hermanos, que esta semana para mi esposa y para mí es precisamente lo que pasamos, una prueba de fe. La semana pasada hablábamos que Jesús nos dijo que en este mundo tendréis aflicción, que no todo va a ser color de rosa, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y a pesar de que pasamos por esta prueba, mi familia y yo estamos confiados que Cristo venció. Amén. Y que Cristo está, como cantábamos, estamos en las manos de Dios. Para un hijo de Dios eso es maravilloso, poder venir y descansar a los pies de Cristo. Y lo que Dios me ha demostrado en estas últimas semanas, hermanos, es que lo que Dios permite en nuestras vidas es para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchos tienen el mal concepto de que cuando lleguemos al cielo vamos a estar sobre una nube con una arpa, ¿verdad? Y vamos a estar allá nomás aburridos. Y déjame decirte, hermano, que no, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas preparado para aquellos que le aman. Y todo este proceso, hermanos, es con ese fin de prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Y yo deseo con todo mi corazón oír cuando la trompeta suene en aquel día final, que yo pueda oír la voz de Cristo decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo ¿de quién? Del Señor. De tu Señor. ¿Cuántos quieren oír Amén. Amén. esas palabras? Y no: apartados de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras tan más horrorosas? El oír: apartados de mí, que diga Jesús: yo nunca os conocí. Pero que podamos oír a Jesús decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Me encanta la humildad de Pablo, hermanos. En el libro de Filipenses, él dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, dice Pablo, sino prosigo a Cristo Jesús. Prosigo, Él es mi meta. Eso es lo que yo quiero alcanzar, ser como Jesús. Y sigue diciendo: amados, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante. Y como cristiano, ese debe que ser nuestro deseo. Lo que pasó ya pasó, ahora proseguimos hacia adelante. Amén. Con los ojos puestos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
En los versos 1 al 5, Pablo nos dice que la iglesia es la familia espiritual. La iglesia, cuando venimos a la iglesia, somos una familia en Cristo. Y cuando un miembro de la familia se duele o se va, nos duele. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. Y cuando uno de tus hijos sufre, como padre de familia, no te pones contento al verlo sufrir, ¿verdad que no? De igual manera, como hijos de Dios, como familia en Cristo, cuando vemos un hermano pasar por una prueba, debemos que dolernos. Debemos que, como dice el libro de Romanos, llorar con los que lloran, llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Pablo aquí en el verso 1 al 2 nos dice que hay dos tipos de personas salvas. Leamos los primeros dos versículos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como ¿a qué? No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o carne sólida, porque aún no eres capaz, ni sois capaz todavía. Pablo quería, como padre espiritual de esta iglesia, darles un alimento sólido, carne de la palabra de Dios. Pero así como presentamos a Tiago David, ¿verdad? Su mamá y su papi no le pueden dar un bistec, porque ¿qué va a pasar? Le cae pesado. No lo va a poder digerir, se va a ahogar. Y hay muchos cristianos que en la iglesia en Corinto y en la iglesia de hoy, que aún quieren leche espiritual, que aún no han querido madurar y seguir adelante. Y sigue diciendo en el verso 3, porque aún sois, ¿cómo? Carnales. Wow, miren como Pablo, como amaba esta iglesia, tiene que ser franco y hablarles con la verdad. Y la verdad a veces nos duele, ¿verdad que sí? Siempre. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hoy en día en las iglesias, si el pastor Moisés no predica, yo no voy. Porque otros viceversa. A mí me gusta como el pastor Jorge predica. Y Pablo está diciendo a continuación, ¿qué fue Pablo? ¿Qué fue Moisés o Jorge el que murió por vosotros? No, sino Cristo Jesús. Habían elevado al hombre, a Pablo lo habían puesto en un pedestal, a Apolos lo habían puesto en un lugar que solamente Cristo merece ese lugar. Y yo les he dicho, hermanos, en ningún momento me pongan a mí en un pedestal. Oh, pastor, usted es muy especial. No, el que es especial es Cristo Jesús. Amén. Él es el que murió por nosotros. Dios desea, hermano, que maduremos espiritualmente, que no nos quedemos con la pura leche espiritual. Pablo nos hizo ver en el capítulo 2 que hay dos clases de hombres: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal o el hombre natural no desea las cosas de Dios, y el hombre espiritual desea más y más conocer de Dios. Ese es su anhelo. Pero ahora en el capítulo 3, Pablo nos va a hacer ver que hay dos clases de cristianos: el cristiano maduro, que ya ha comprendido, que ya ha crecido espiritualmente, no se ha estancado con la pura leche espiritual, que es buena, es la salvación, la gracia. Pero ahora nos habla también del inmaduro, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, se desaniman y dice, oh, ya no quiero ir a la iglesia, ya el pastor no me saludó y por eso estoy enojado con el pastor. Y dice que había celos,
había contiendas, desánimos, disensiones. Y Jesús, vuelvo a repetir, hermanos, Jesús no dijo que todo iba a ser color de rosas, ¿verdad que no? No. Que en este mundo tendremos aflicción, pero que como hijos de Dios creamos, tengamos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Me encanta lo que Pablo, que fue padre espiritual de esta iglesia en Corintio, nos dice en 1 Corintios 4:15, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: los fundamentos, me convertí en su padre espiritual. Sobre mí hay un deseo de verlos crecer. Como padres deseamos ver a nuestros hijos crecer y ir a la universidad y ser personas de bien en este mundo, ¿sí o no? Amén. Ese era el deseo de Pablo para estos hermanos en Corintio. Y por eso les habla como les habla. Nuestros hijos pasan por diferentes etapas de la vida. Y noten algo muy interesante que descubrí esta semana. Primero, nuestros hijos pasan por la etapa de infancia, recién nacidos como Tiago, David. Después se convierten en bebé, o en inglés toddlers, de 2 añitos a 5 años. Después de eso se convierten en niños, children. Después viene la adolescencia. ¿Cuántos tienen adolescentes? Ay, 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 Dios nos ayude, ¿verdad? Y si ya pasaste esa etapa, sabes de lo que hablo. Y si aún no, agárrate fuerte, pídele mucho a Dios sabiduría. Porque los que tenemos adolescentes es una etapa donde cambian las hormonas, hay cambios hormonales y hay unas actitudes que de repente, Señor, ayúdame, ¿verdad? Después viene la etapa de la juventud. Después, a los 18 se convierten en adultos. Y por último viene la etapa de ser anciano. Y algo que me llamó mucho la atención es que ¿cuántas etapas de la vida son? ¿Alguien tomó nota? Son 7. El número completo. Ajá. Esto me fascinó a mí, hermano, porque Dios hace todo completo y perfecto a su voluntad. La vida cristiana también es un proceso de infancia, de ser bebés, de ser adolescentes, jóvenes y ancianos en los caminos de Dios. ¿Quién sabe lo que dice Efesios 4:12? A ver, un premio para el que lo diga de memoria, sin mirar en su Biblia. Amén, gloria a Dios. Un gorrito para usted, hermano. Hermano, ¿qué pasó? No, usted, allá afuera, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Aprendámonos, es el lema de nuestra iglesia, Iglesia 4:12. A fin de perfeccionar, a ver todos juntos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero me encanta lo que dice Efesios 4:13, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y aquí, si estás tomando nota, podemos ser maduros. Dilo conmigo, podemos ser maduros en el Señor. Efesios 4:13 nos dice, ese proceso continuará hasta que todos, ¿cuántos? Todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿cómo? ¿Cómo? Maduros. ¿En quién? En el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida ¿de quién? De Cristo. Esa es nuestra meta. Esa debe que ser nuestra visión, nuestro enfoque, que un día todos vamos a llegar a ser iguales que Cristo,
a la medida y a la plenitud de Cristo, maduros espiritualmente. En un comienzo, cuando recién venimos a Cristo, estamos en el primer amor, que todo lo vemos maravilloso, ¿sí o no? Sí. Todo está, oh hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero después vienen las pruebas, las aflicciones, y como que unos empiezan a desesperarse y a entrar en desesperación o depresión. Y tú dirás, no, pero si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes desesperarte, tú no puedes entrar en desesperación o depresión. Pero déjame decirte que muchos de los hombres y mujeres de Dios pasaron por depresión. Elías pasó por depresión. José, cuando sus hermanos lo aventaron, lo vendieron, antes de venderlo, lo aventaron a un pozo. Él clamaba en desesperación: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ayúdenme. Y todo lo que tuvo que pasar hasta que finalmente llegó a la posición donde Dios quería elevarlo. Y cuando él miró a sus hermanos, le dijo: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo volteó para bien. Jacob, cuando su hermano venía a vengarse, dice que toda la noche luchó en desesperación y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. David, huyendo del rey Saúl, en desesperación clamaba: Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pablo 3 veces clamó a Dios diciendo: Señor, te pido por favor, quita de mí este aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeta constantemente, día y noche. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Muchos de nosotros pasamos por tiempos de desesperación, por tiempos de decir: Señor, ¿dónde estás, Señor? Estoy esperando la respuesta. Todos pasamos. ¿Y quieres saber cuándo de verdad hemos llegado a empezar a madurar, hermanos? Cuando dejamos quebrantarnos por el Señor. Yo antes, hay un canto que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Yo no podía cantar esa frase porque sabía que el ser quebrantado era un proceso doloroso y yo no quería pasar por ese proceso. Mas sin embargo, cuando me di cuenta estudiando la palabra que es necesario, cuando lleguemos a la madurez, cuando empezamos a madurar en los caminos de Dios, decirle a Dios: Señor, tú eres el alfarero y quiero dejar de resistir y quiero que me quebrantes y que me hagas de nuevo, Señor, aunque me duela, aunque sea doloroso, Señor, pero tú sabes lo que haces. Es ahí cuando empezamos a ver, hemos empezado a madurar, cuando empezamos a decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer en mí. Salmo 51, verso 17, el rey David dijo: el espíritu quebrantado, al corazón contrito y ¿qué? Humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Pero qué difícil es humillarnos, ¿sí o no? Sí. Qué difícil es quitar el yo, quitarnos de la comodidad y decir: Señor, no me quites esto, Señor, yo quiero seguir así, y humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Cuando verdaderamente nos humillamos, podemos ver 3 cosas suceder, y toma nota de esto. La primera es, para ser maduros espiritual, el cristiano maduro empieza a depender del Señor. Un cristiano maduro no depende del pastor para oración, no depende del evangelista o del misionero. Es bueno depender de aquellos que te empezaron a enseñar la palabra, pero empiezas tú a descubrir por ti mismo
a depender del Señor. A decir, Señor, bendice al pastor, bendice al misionero, bendice al evangelista que me trajo esta leche espiritual. Pero ahora es tiempo que yo dependa totalmente de ti. Número 2, un cristiano maduro empieza a alimentarse de la palabra de Dios. No es suficiente solamente decir, ya vine el domingo y hasta el próximo domingo. ¿Qué pasaría si tú y yo solamente comiéramos una sola vez a la semana? Te mueres. Te mueres, te debilitas. Y así hay muchos cristianos que nomás dependen de venir a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, una sola vez los domingos. Y durante la semana no abren la palabra de Dios. Un cristiano maduro empieza a decir, yo voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Ese es su deseo, ese es su deleite. Y número 3, un cristiano maduro reparte fruto espiritual. Un cristiano maduro empieza a repartir el fruto del Espíritu. Gálatas 2:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si tú tratas en tus propias fuerzas de crear o de producir el amor de Dios, el gozo, la paz, te vas a frustrar. Pero si tú dices, en cambio, Señor, yo no puedo, yo he tratado en el pasado de producir estos frutos, pero he fracasado, he tropezado, Señor, me es difícil. Y dice ahí, mas el fruto del Espíritu no es el fruto de Moisés, no es el fruto de Marina, de Héctor, de Socorro. ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cristo. Cuando tomamos esa mentalidad, hermanos, empezamos a ver los frutos, la madurez espiritual. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya vimos que como iglesia somos una familia. Ahora, segundo punto, la iglesia. Veamos la iglesia como un campo fértil. Somos herramientas que Dios quiere usar, herramientas en las manos de Dios. Dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, diga conmigo, servidores. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Quién lo concede? El Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo. El que plantó no se crea la gran cosa, la última Coca-Cola en el desierto. No. Ni el que riega, sino Dios, el que da, ¿qué cosa? El crecimiento, la madurez. Pablo está diciendo, sí, yo planté la semilla en ustedes, pero ¿eso qué? Apolos regó, vino y les enseñó, pero ¿eso qué? Somos solamente herramientas en las manos de Dios. Un ejemplo que escuché, me encantó, es como un granjero que está arriando su campo y después de que empieza a ver el fruto, la cosecha, y empieza a guardar las herramientas donde van. Es como si ese granjero le dijera al pico, a la pala, al rastrillo, oh, mira lo que tú has hecho. No, ¿verdad que no? Es esas herramientas en las manos del que produjo. Y tú y yo somos herramientas en las manos de ¿quién? De nuestro de Señor Dios. Jesús. Versos
7 dice, así que, por si alguien duda, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Podemos descansar en esta promesa, hermanos. Podemos decir, Señor, gracias. Y Jesús lo puso más claro que el agua no puede estar. En Lucas 17, 7 al 10, la versión Nueva Traducción Viviente dice, cuando un sirviente vuelva de arrar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven, come conmigo? ¿No le dirá, prepárame mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como? Luego pues puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que hizo, por hacer lo que le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedezcan, dice Jesús, deben decir, somos siervos indignos. Me gusta esta versión, porque la Reina Valera dice, somos siervos inútiles. Como que se oye más sincero, más feo, ¿verdad? Pero me gusta más como siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, digamos siervos indignos, porque lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Pero cuando no hay la madurez espiritual, empieza uno a quejarse y a murmurar y decir, el pastor no me dio palmaditas, el pastor no toma en cuenta, mira, yo todo lo que hago para la obra del Señor. Y bien me encanta, hermanos, ver cuando llego aquí, los hermanos dispuestos a bajar las cosas, dispuestos a decir, Señor, pastor, aquí estoy, no para servirle a usted, sino para servirle a Dios. Amén. Los maestros de escuela dominical, los hermanitas del café, todos los ujieres, los músicos, somos colaboradores, que todos hacemos el servicio para el Señor. Y dice en los versos 8 y 9 que tendremos cada cual una recompensa del Señor. Me encanta esto, dice el verso 8. Y el que planta y el que riega son, ¿qué cosa? La misma cosa. Una misma son cosa. Una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su, ¿qué? Recompensa. Esto me llama mucho la atención, hermanos. Que Dios un día nos va a dar coronas. Nos va a recompensar por el trabajo que hicimos. Pero qué hermoso que pongamos esas coronas a los pies de Cristo. Y que nos arrodillemos y le digamos, Señor, esto yo no lo merezco, Señor. Esto yo lo hice por amor a ti, no por esta corona. Yo lo hice porque te amaba, Señor. Porque tú me salvaste. Y es porque ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, que yo puedo estar aquí gozando en el paraíso contigo. Amén. Qué hermoso, hermanos, que un día el Señor nos vaya a recompensar y podamos nosotros decirle, Señor, todo es tuyo. Tenlo, Señor. Y sigue diciendo el verso 9. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Colaboradores. Colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, ni el pico ni la pala son importantes, sino que todos somos iguales a los ojos de Dios. Ni yo, no porque yo sea el pastor o usted que da el anuncio o pasa los boletines o recoge la ofrenda o da el café. A los ojos de Dios somos todos iguales. Amén. Amén. Amados hermanos, somos colaboradores. La palabra colaborador es de la palabra labor. Trabajamos juntos, trabajadores en equipo. La unión hace la fuerza. Somos trabajadores de Dios. Labranza, esta palabra yo no la entendía. Otra versión dice campo de cultivo de Dios. Somos tierra fértil en la cual Dios empieza a usar como el alfarero toma el barro
en sus manos y empieza a formarlo y hacerlo una vasija de honra. Y templos, edificios de Dios, templo del Espíritu Santo. En el cielo no va a haber competencias, hermanos. En el cielo no va a haber rivalidades, no va a haber celos ni contiendas. Amén. 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 ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Quiero hacerles 3 preguntas en esta mañana. ¿Quién es el que trae la convicción a nuestras vidas? Jesucristo. El Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra de santificación en nosotros? El Espíritu Santo. Cristo Jesús. ¿Y quién va a dar las recompensas allá en el cielo? Dios Padre. Dios Padre. Entonces, ¿por qué muchas veces queremos nosotros traer la convicción, cambiar a las personas a nuestra manera, forzarlos? Si es el Espíritu Santo que hace la obra, si hacemos todo lo que el Señor nos dice, entonces Dios va a hacer su obra y Él es el que va a recibir la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el que nos va a dar las recompensas allá en el cielo. Podamos oír esas palabras de Jesús. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tenemos ese alimento sólido, esa palabra, esa carne espiritual que tú quieres impartir a cada uno, Señor. Pero primeramente tenemos que tomar esa leche, esa leche, esas buenas noticias, Señor, de salvación. Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que aún no ha tomado esa leche espiritual, que no te ha recibido como hijo y salvador, como Señor y Salvador, Señor, que en esta mañana no salga de aquí como entró, sino que salga transformado, que salga renovado y que pueda decir: Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor, que ahora que vamos a tomar estos elementos que representa tu cuerpo y tu sangre, el nuevo pacto por nuestros pecados, Señor, que podamos meditar, Señor, y podamos cantar en agradecimiento por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, somos tus ovejas, somos tus hijos, somos tu labranza, Señor, tu edificio, Señor. Haz de nosotros lo que tengas que hacer. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.